Hola, hola, ¿todo bien? Este es el primer video que voy a estar haciendo debido a algunas peticiones y encuentros que tuve en mis viajes misioneros. Y espero que estén súper bien. Y aunque mi intención no es alcanzar seguidores, lo único que quisiera es responder algunas preguntas de algunos padres y familias que se me acercaron en el viaje misionero. Y pues recibí un regalo de mi cuñada que se llama School Can Wait, la escuela puede esperar, y entonces me pareció muy apropiado para responder algunas preguntas de algunos padres que algunos padres tienen. Entonces decidí que voy a hacer videos cortos resumiendo el libro. Decidí hacerlo en español porque creo que todos estos materiales están disponibles en inglés y en portugués. Entonces pensé que para los de habla hispana tal vez el material es un poco más limitado, y por eso decidí hacer videos cortos. Tal vez este va a ser un poquito más largo por la introducción, ¿no? Pero a pesar de que soy una amante de las escuelas y era una fan de ir a clases, me apasiona mucho y admiro mucho el trabajo de los homeschoolers, y por eso es que decidí pues tal vez responder algunas preguntas utilizando este libro. Así que trabajé 3 años en una escuela adventista. Soy adventista del séptimo día y empecé a estudiar para profesora de escuela de primaria, pero me vine como misionera y no pude concluir la carrera. Pero mi sueño es algún día concluirla y ser de apoyo para esos padres. Aquí donde trabajo en Wildwood y tengo mucho contacto con familias que hacen homeschool, escuela en casa. Y entonces es un privilegio ver cómo los métodos que Dios dejó y la educación que Él estableció da resultados muy lindos. Entonces por eso quería compartir. Y bueno, mi sobrina es homeschool también. Ellos son misioneros también en Chile. Y bueno, solo quería compartir con ustedes algunas reflexiones o resúmenes de cada capítulo del libro. Así que un poco acerca del prólogo del libro, que es casi que el primer capítulo, y solo lo voy a resumir. Ellos cuentan la historia de los chicos Harrington, que son educados en casa, y todos decidieron estudiar física, decidieron estudiar medicina, matemáticas, sumamente inteligentes. Sus padres eran egresados de Harvard. Y bueno, ellos solo decidieron que sus hijos iban a recibir la educación que necesitaban y el apoyo de los padres, ¿no? Entonces, ellos decidieron que a la edad de 5 años, cuando sus pequeños estaban pues supuestos a iniciar las clases, decidieron que iban a crear un pequeño nidito para protección y para ayudar a sus hijos a desarrollar todas esas ideas, ¿no? Antes de ponerlos o colocarlos en una escuela. Sin embargo, intentaron y los matricularon, pero los niños no se desarrollaron de la mejor manera en la escuela. Y yo creo que ese es el secreto. Yo creo que hay niños, y yo me considero una de esas, que son creados para ir a una escuela, que tienen unas capacidades que las escuelas son sumamente importantes y son un apoyo para las familias responsables. Y bueno, yo creo que yo amo a la escuela, amo a mis maestros, pero la mayoría de niños no están hechos para esos sistemas, y eso no nos hace a unos más especiales que a los otros, simplemente nos hace únicos. Y yo creo que eso fue lo que sucedió con estos niños. No estaban acostumbrados al sistema, no podían entender debido a que, bueno, en una clase se sabe que se tiene de 20 a 30 estudiantes, en donde una profesora necesita tratar en 2 horas o 40 minutos lo que era una clase, ¿verdad?
de implantar el conocimiento a todos. Y yo creo que eso es un reto para los profesores y al final los que salen perjudicados son los niños. Así que bueno, ellos decidieron como padres retirar a sus hijos de la escuela y hacer escuela en casa. Y bueno, quería compartir con ustedes que la escuela en casa aquí en Estados Unidos tiene una historia de más de 200 años, con sus altos y bajos. Lo que ellos decidían, ¿verdad? Estoy intentando pues traducirlo, ¿no? Más familia y menos escuela, más de los padres y menos de los pares, más libertad creativa y menos lecciones formales. Y bueno, desde una vista convencional, esto puede parecer un poco extraño, ¿no? Sin embargo, muchas universidades han hecho estudios para comparar los niveles de los chicos que son de escuela en casa y de los chicos que son educados en un sistema educativo convencional. Y lo que más ellos, inclusive Harvard, lo que más ellos admiran es el lujo, así lo llaman, el luxury, el lujo de que les permite a esos niños ser tan creativos, y les encanta a ellos obtener niños que han venido de escuela en casa porque son niños más creativos, más balanceados y tienen implantado en su corazón un servicio a los otros. Entonces les encanta. Y bueno, una de las cosas que hablaba el prólogo del libro es que los niños deberían iniciar a escuela o su madurez de los 8 a los 14 años, y ahora lo que estamos haciendo es colocar a nuestros niños desde los 4 años en la escuela, cuando no están listos, cuando no tienen muchas veces los valores que se necesitan y la necesidad de una familia queda ahí latente en sus corazones. Y bueno, los niños no aprenden a socializar con adultos tampoco y les cuesta y quedan estancados, hay etapas que se saltan, y entonces eso afecta mucho a nuestra sociedad. Y hoy tenemos el 4% de nuestras familias que trabajan en farms, y bueno, ellos aprenden más de deportes, que es bueno, pues los mantiene entretenidos, pero cuando salen a la sociedad, cuando se gradúan, como estuvieron tan pequeños, no conocen ni saben cómo defenderse en este mundo, ni cómo hacer para ganarse la vida. Entonces eso es una de las grandes deficiencias de la educación. Tenemos muchos graduados que no saben ni qué tienen que hacer a sus 18 años, no tienen propósito en la vida, no tienen nada, ningún gusto o pasión todavía desarrollada, y estamos hablando de la mayoría, claro, ¿verdad? Entonces por eso es importante. Hablaba de la readiness de los niños para iniciar la escuela, y eso es sumamente importante en el sentido de que no siempre, readiness es una palabra que no se puede traducir en español así, de palabra a palabra. Entonces, tiene muchos significados en muchos contextos, pero en este contexto está hablando del estar listos. Así se traduciría literalmente, para que el niño esté listo para ir a una escuela, y todos lo desarrollamos de maneras diferentes. Hay niños que están listos para ir a una escuela a los 5 años, hay otros que van a estar listos a los 10 años, que es cuando se desarrolla la madurez total. Entonces eso es sumamente importante. Y bueno, nosotros colocamos a todos los niños a la misma edad, y eso provoca muchos problemas en lo que es la visión, en la percepción también auditiva, en el desarrollo cerebral, en el desarrollo cognitivo y en la socialización. Y entonces eso hace muchas deficiencias en los niños que se ven en la sociedad claramente, porque no están listos para enfrentar esas cosas. Muchos niños salen de la clase y por más que la maestra ha puesto o el maestro ha puesto todo su corazón en enseñar, ellos salen con conceptos que el maestro nunca habló, pero su percepción, su cerebro no estaba preparado para recibir esas lecciones, y entonces salen con conceptos cerrados, que no es culpa del maestro ni tampoco es culpa de ellos, simplemente no estaban listos, no tenían ese readiness para recibir esas lecciones.
y eso es muy importante antes de colocar a nuestros niños en una escuela, y por eso es que se debe incentivar la readiness del niño antes de colocarlo en una escuela. Entonces, otro de los factores que ha afectado mucho nuestra sociedad son los cambios culturales y cómo se ha descuidado un poco los juegos tradicionales que antes se practicaban, como, bueno, en mi país le llamamos jaxes. Tuve muchos estudiantes que no sabían brincar la cuerda o saltar la cuerda, que eso desarrolla en el cerebro es una coordinación visual, motora. Eso es muy importante, cosas muy importantes como esas. Yo tenía un estudiante que odiaba los recreos, lo llamamos en mi país los recesos, yo soy de Costa Rica, y los odiaba porque no tenía su tablet, decía. Entonces yo lo llevaba, caminaba con él y le enseñaba cosas de la naturaleza. Él me decía, yo odio todo esto, y él solo quería su tablet y no había dormido en toda la noche porque estuvo jugando videojuegos y no sabía brincar una cuerda, no sabía hacer nada. Entonces él no estaba listo para una escuela, para una educación, y aparte de eso tenía cierta negligencia en casa en ese aspecto, porque sus padres estaban cansados, entonces, ¿verdad? Pero bueno, una de las partes más importantes de la educación en casa, que yo intenté aquí traducir, porque como los principios del libro o lo que el libro va a estar hablando, es paciencia hacia la habilidad de los niños para realizar las tareas. Eso es sumamente importante. Luego, intercambiar programas para los intereses únicos de cada niño. Mi mamá solía decir que la educación porque en mi casa somos 3, tenía que ser igual. Y creo que eso fue un error muy grande. Afectó mucho a cada uno por sus individualidades, ¿no? Y bueno, para los intereses únicos de cada niño se tienen que intercambiar los programas que se adapten a sus aptitudes, a sus habilidades para la motivación instantánea. También se puede utilizar estudiantes, o en este caso hermanos o amigos más grandes, para ayudar a los más pequeños o que son más fuertes en algunas otras áreas, para que ayuden a los compañeros. Montessori trabaja eso también, y bueno, lo importante es como poner todo lo bueno de los sistemas educativos o de las teorías educacionales, y entonces ponerlas todas juntas, agarrar lo bueno, ¿no? Y desechar lo malo, como la Biblia dice. El tercer punto es utilizando la autoenseñanza y los métodos y materiales más amigables para los maestros. En vez de requerir a todos los niños de grados específicos, los de 4º grado son estos libros los que tienen que leer. Ese es el conjunto de libros, porque cada uno tiene madureces diferentes. Y es muy importante primero ver qué es lo que se necesita. Aquí tenemos un tren que atraviesa nuestra institución, entonces lo van a escuchar probablemente más en muchos de los videos. Es muy importante, los estudios revelan que los niños aprenden a leer rápido, sin embargo no tienen comprensión lectora. Y yo creo que eso es una de las deficiencias de nuestra sociedad. Gente que lucha con el sentido común, que es el menos común de todos. No, pueden leer, y pueden leer súper bien, pronunciar palabras sumamente difíciles, sin embargo no comprenden lo que están leyendo. Me recuerdo cuando el etíope en la Biblia, que estaba leyendo, que el ángel envió a Felipe para que hablara con él, y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él le dice no, porque es muy importante cuando nosotros hacemos esa discriminación lectora de entender lo que estamos leyendo. Y eso, nuestros niños están en escuelas y nos enfocamos en que ellos aprendan a leer, pero no en que ellos entiendan lo que leen. Por eso es muy importante este tercer punto, de adaptar todas las necesidades a los intereses. También balancear, ese es el punto 4, balancear el estudio con trabajo, 50 y 50, mano a mano con los padres. No está hablando de enviar a los niños a trabajar, para que no se malinterprete, o tutores, y compartir autoridad proporcional al desempeño de los niños. Hacerlos responsables de actividades conforme ellos vayan desarrollando todos sus talentos, ¿no? Y las áreas en las que vayan haciendo más fuertes, entonces delegárselas a ellos. El quinto punto, balancear la industria del hogar, enseñarlos a ser emprendedores, para que empiecen a buscar la mejor manera de ganarse la vida, ¿verdad? Desde chicos.
aprender de finanzas, aprender de todas esas cosas y a la vez balancear esa industria del hogar con los servicios a la comunidad y al hogar, ¿verdad? Ayudarles a entender ese balance, como prestar servicios comunitarios, como ser voluntarios y a la vez como ganarse la vida. Eso es sumamente importante para la escuela en casa. También otorgando amplia libertad para explorar creativamente el área en que ellos quisieran desarrollarse mejor. Y el punto 7, que es proveyendo una respuesta adulta cálida en lugar de una mera responsabilidad o deber. Y hoy leía una cita que está en Conducción del Niño, de la autora reconocida Elena de White, y hablaba de lo importante que es no reaccionar de manera enojada cuando el niño no logra no frustrarse cuando el niño no logra completar una tarea, porque precisamente ya él está lidiando con desánimo y con culpa de que no puede lograr. Es la cuarta vez que tal vez lo está intentando y no lo logra y no lo hace de la manera que quiere hacerlo, y lo que ellos necesitan es una respuesta cálida del adulto o del tutor, porque lo que menos necesitan es el desánimo, y al brindarles una respuesta cálida los va a animar a seguir intentando y a entender que como aprendices todos cometemos errores, y esos son valores sumamente importantes cuando llegan a la adultez, que evitan la competencia también y la frustración, sino que ayudarlos y animarlos. Y bueno, también se desarrolló un estudio, porque hay muchas cosas en prólogo, muchas cosas interesantes que quisiera compartir en poco tiempo. Quería hacerlo pequeño, pero parece que está siendo un poco largo. Bueno, para finalizar, Harvard y algunas otras universidades hicieron algunos estudios para ver cuál era el ambiente para desarrollar genios. Y ellos estudiaron los genios que había en América en ese momento. América le llaman Estados Unidos. Y se dieron cuenta de que habían 3 factores importantes en la crianza de esos genios. Número 1, había mucha calidez en el hogar, amor y una atención sensible y receptiva de los padres y de los otros adultos alrededor. Había poca influencia de niños que no fueran íntimos a la familia. Entonces ellos se desarrollaban con primos, obviamente amigos, vecinos, pero un niño que la madre o el padre no estaba íntimamente relacionado y no conocía los valores, ellos no estaban expuestos a ese tipo de niños. Cosas que nosotros cuando colocamos a nuestros niños en escuelas es un riesgo muy alto, porque no sabemos qué otros valores están aprendiendo ellos de sus pares, que es donde se aprende mucho más, claro, porque la maestra está ahí para enseñar, pero con quienes juegan y con quienes crean lazos íntimos son con sus pares. Y el punto número 3 para criar genios era que se les daba una enorme oportunidad de explorar sus intereses, gustos y tendencias propias. Si lo que les gustaba eran los jardines, entonces se dedicaba más tiempo para que aprendieran de los jardines. Si les gustaban los caballos, más tiempo para los caballos. Si les gustaban los carros, entonces más tiempo para los carros. Y las computadoras, que se desarrollaran en el campo que a ellos más les gustaba. Y bueno, para concluir, un punto que me pareció sumamente interesante. Una de las cosas que nuestra sociedad ahorita lucha es con la falta de virilidad y la confusión de identidad de nuestros niños. Y muchas veces echamos la culpa a nuestras escuelas. Sin embargo, con familias estamos fallando. Y dice que los niños varones, como todos sabemos, maduran diferente a las niñas. Y lo que sucede es que nosotros colocamos a todos inician a los 4 años, ¿cierto? Y los varones no están listos para muchas cosas que las niñas a los 4 años ya están listas. Y lo que se hace es que empiezan a recibir ciertas influencias, más la televisión, más la música, no tienen ese guía paterno, y nuestros niños varones al final crecen con tanta deficiencia, porque voy a intentar traducirlo literalmente, voy a leerlo aquí. Dice la inmadurez viril y la indiferencia que los adultos le prestan a un niño, porque las niñas son más tiernas, más cariñosas, entonces le dan más atención a las niñas y a
aspectos femeninos de la niña, ¿verdad? Y son una mezcla mortal, porque entonces nuestros niños crecen con una necesidad enorme de cariño y de familia. ¿Y dónde lo encuentran? Lo encuentran cuando van creciendo, en grupos donde ellos se sientan aceptados, de niños que también están buscando cómo ser aceptados, que también tienen falta de familia, entonces terminan en altas tasas de tabaco, obviamente, ¿verdad? Cigarrillos, fumado, alcohol, todos los demás drogas, sexo ilícito, violencia, y una de las tasas más altas de suicidio está en los hombres, porque no se les permite hablar ni expresar. Y al final nuestros niños son los que más sufren y crean familias rotas al tener un sexo incontrolado. ¿Cuántos padres irresponsables que dejan a sus parejas obviamente embarazadas y se van y ahora la mamá tiene que buscar cómo sacar adelante ese bebé? Y así es que nuestra sociedad se va matando, entonces se va destruyendo. Y me pareció sumamente interesante como muchas veces es fácil tachar a la escuela, sin embargo nosotros hemos contribuido también al deterioro de nuestra sociedad. Entonces me llamó mucho la atención contextos de familias o de sociedades que amaban y se enfocaban mucho en las familias, como Grecia y Roma. Entonces lo que se hizo fue crear guerras en donde los hombres tenían que salir a luchar y ahora la madre ya no podía quedarse en casa, tenía que ir a buscar el alimento, y entonces lo que se hacía es dejar a los niños en manos de esclavos que no tenían la educación suficiente o el amor suficiente, y entonces lo que se hacía, o el cuidado, y entonces los niños crecían en un ambiente, ¿verdad? Solos. Y lo que hacían esos niños cuando crecían es que apenas sus padres se volvían un poco molestosos o necesitaban ayuda, los metían en asilos de ancianos. Entonces, entre más rápido los padres dejaban a sus niños, que eran padres jóvenes, dejaban a sus niños a cuidados de esclavos, o lo que llamábamos el daycare, lo que hoy llamamos daycare, luego ellos más rápido metían a sus padres en nursing homes, ¿verdad? En asilos de ancianos. Entonces es sumamente importante ver cómo la historia y los estudios demuestran cuán importante es la educación en casa antes de enviar a nuestros niños a enfrentar el mundo. Y bueno, podría seguir hablando y voy a concluir con esta historia que marcó mucho. Fue en Texas. La primera astronauta con un background afroamericano, y ella fue llamada para ser la primera astronauta allá en Texas, y ella renunció a la NASA porque tenía 5 niños y no estaban yendo bien. Y cuando ella recibió esa llamada quedó en shock, no sabía cómo reaccionar, no sabía cómo tomarlo porque era el sueño de su vida. Recibió muchas críticas, falta de apoyo. Su nombre es Helen Jackson y ella de verdad que sufrió muchas críticas. Sin embargo, decidió renunciar a ese llamado y convertirse en una madre responsable, y sus hijos ahora recibieron todos becas por alto rendimiento, y ella dice que no se arrepiente de lo que hizo. Y después, cuando sus hijos crecieron, decidió continuar su carrera en la NASA. Sin embargo, ella es la mujer más feliz, tiene sus 5 hijos en carreras y universidades prestigiosas, son profesores, y ella dice: no me arrepiento de haber dedicado mis sueños y mi vida a mi familia. No fue fácil, pero fue Helen Jackson, pero fue la mejor decisión que tomé. Así que bueno, yo quisiera animar a los padres y decirles que todos estamos aquí en lo mismo, estamos aquí para apoyarnos, para ayudarnos, y en oración, si tienen alguna otra situación. Yo voy a intentar, apenas tenga tiempo, resumir cada capítulo y subir los videos. Este fue un poco más largo, espero hacerlos más cortos, pero alguna pregunta, cualquier cosa, estamos aquí para servir.
Y bueno, este es el libro, de nuevo, School Can Wait, la escuela puede esperar. Y el siguiente libro, apenas terminemos, va a ser alternativas para ADHD, para hiperactividad, los desórdenes de hiperactividad, algunas sugerencias y tratamientos naturales que pueden ayudar. Así que ese sería el segundo libro, pero bueno, un día a la vez. Espero que esto sea de gran bendición y que les pueda ayudar y estamos todos juntos. Que Dios les bendiga.